Ok, perdón. Entonces, voy a compartir pantalla. Y retomo este texto del siglo XIII, ¿no? Y que habla sobre la función de la imagen. Y habla precisamente de esas razones. Primero, porque aprende por las imágenes como nosotros aprendemos de los libros, ¿no? Es evidentemente una cultura audiovisual. O sea, la manera de representar las cosas que están escritas para nosotros, es decir, para la iglesia, es a través de imágenes. Porque esa tiene esa capacidad, ¿no? De entendimiento, memoria y voluntad, ¿no? Entonces las imágenes son estímulos visuales. Y en el Concilio de Arras, en 1205, se puso de relieve la función espiritual de la pintura, es decir, de la pintura. La pintura, la imagen, instruye la inteligencia, alimenta la memoria y mueve al corazón del iletrado, ¿no? Ahí está claramente cuál es la función de la imagen y cuál es la función, pero también el mecanismo de la imagen, ¿no? Porque la imagen va a provocar en el cerebro, en cuestiones completamente físicas, va a entrar a nuestro espíritu, según ya la filosofía, y eso es muy interesante, porque para los neoplatónicos hay cosas muy, muy interesantes sobre la memoria, porque, bueno, tenemos la idea de, por nosotros recordamos las cosas, o hemos aprendido las cosas, ¿no? Y toda la idea de idealista de Platón. Entonces la memoria es una pieza muy importante. Y después, la voluntad, o sea, una imagen te transforma, ¿no? El poder de transformación de la imagen que está buscando la iglesia. Y eso está, pues de alguna manera, estableciendo ¿cómo se llama? Prácticas mucho, ya muy específicas. En este otro texto, fíjense, qué hermoso, de final del siglo XIII, de Pedro de Limoges, en su libro de Óculo Moral y Espiritual, del ojo moral y espiritual, dice: conocer el ojo es conocer mejor nuestras virtudes y nuestras debilidades. Dice: una de las formas que desarrolla es tomar una serie de curiosidades ópticas conocidas, por ejemplo, un palo sumergido a medias en el agua parece quebrado. Si se pone un dedo delante de la llama de una vela, se llegan a ver 2 dedos. Y extrae de ahí sus moralejas. Las llama 13 cosas maravillosas sobre la visión del ojo que contiene información espiritual. La 11ª, que interesó mucho a los artistas del 480, porque anticipaba la teoría de la perspectiva lineal, dice que si uno está privado de rayos directos o de líneas de vista, no puede estar seguro de la cantidad o tamaño del objeto que uno ve. En cambio, si lo enfocamos con líneas directas de vista, comprenderemos su tamaño y cantidad. De manera similar, podemos reconocer un pecado y comprender su cantidad relativa por medio de un nombre que vea uno directamente con el ojo del espíritu. Pues cuando uno ha cometido un pecado, no reconoce el grado exacto de error de su pecado y no lo mira con visión directa, sino con una línea oblicua y quebrada. Muchas cosas se exponen en textos sagrados sobre nuestra visión y nuestro ojo físico. Y ahí queda claro que una consideración sobre el ojo y sobre lo que él le corresponde es un medio muy útil de conocer con mayor plenitud la sabiduría divina. Es un texto muy complejo, pero al mismo tiempo, pues, definitivo, ¿no? O sea, evidentemente está hablando de la perspectiva, de la forma como se construye
la imagen en el ojo a través de toda la teoría de la geometría, ¿no? En esa perspectiva óptica, pero la perspectiva es espiritual, ¿no? Esto es antes de la pintura, es una maravilla. ¿Me explico? Aparece esto en completamente un nuevo paradigma del arte, que es la mímesis, ¿no? El Renacimiento. Digo, es importante también recalcar que por pintura religiosa debemos entender algo más que una determinada clasificación de temas. Debemos designar con este término pinturas que llevaban a cabo actividades institucionales bien definidas, que implicaban procesos espirituales e intelectuales y revelaban de este modo la base normativa de una teoría a propósito de las imágenes. O sea, la imagen formaba parte de una institución, ¿no? Que era la iglesia, ¿no? Pero, Fer, una pregunta, pero en esto que nos estás tú planteando, Ajá. yo lo que veo es que es un enfoque totalmente utilitario de la imagen. Por supuesto, O sea, Luis. no hay un referente a la estética de la imagen, sino una referencia a la utilidad de la imagen, ¿verdad? Okay. Exactamente, exactamente, porque la especulación sobre la perspectiva aparece en una especulación de religión, de teología, de especulación sobre la imagen, ¿no? Porque la imagen evidentemente es todo, pues te digo, nosotros somos imagen y semejanza, ¿no? Y repito, una de las grandes revoluciones en esta producción, no, me salté cosas, fíjense. Bueno, ahí que quedemos bien, ¿no? O sea, tenemos no el paradigma de la perspectiva y de la pintura completamente moderna, renacentistas. Todavía hay un desconocimiento y de alguna manera una ingenuidad de lo que es la presentación de la realidad, pero la realidad nunca se había representado. Se habían representado imágenes, pero no la realidad. ¿Me explico? Todos los santos, toda la estética gótica, ¿no? Estática, sin movimiento, jerárquica, pues no, se viene a representar de esta otra manera, ¿no? Oye, otra pregunta, Fernando. Sí. ¿Hay una línea del tiempo que marque el inicio del Renacimiento? ¿De qué, perdón? Una línea del tiempo. O sea, el Renacimiento en el arte. Yo leí en un libro interesantísimo que tú me recomendaste sobre el Renacimiento, cómo surge todo el Renacimiento a partir de las ideas políticas, ¿sí? En los reinados de Italia. Y es lo primero que ellos empiezan a rescatar, el pensamiento clásico, pero el pensamiento político, ¿sí? Y ya luego viene lo del arte, pero en el arte, ¿cuándo es, digamos, el parteaguas o cuándo es, hay un momento o no, o simplemente no lo hay, empieza a surgir aquí, allá y acullá? A ver, es una pregunta maravillosa y la voy a tratar de resolver un poco precisamente con la pintura del yo, ¿no? Ok. Porque ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una historia, ¿no? Una historia bíblica. Aquí estamos viendo el sueño de Joaquín, ¿no? Que este patriarca, bueno, pues es el padre de la Virgen, donde relata donde en un sueño se le reveló a Joaquín que su hija iba a ser la Virgen, ¿no? La Virgen María, en fin, ¿no? Que iba a tener al niño Dios, eso, ¿no? Entonces aquí está ordenada la pintura, es decir, la historia está ordenada por algo que también aparece por primera vez, una representación de una acción en un tiempo y en un espacio determinado.
¿Me explico? ¿No? O sea, sacado de la poética de Aristóteles, podríamos decir que acción, ¿no? El teatro se basa precisamente en la acción de unos personajes en un tiempo y en un espacio determinados. Esta es como una escenografía, de alguna manera, de una representación, ¿no? Aparece la historia, pero también aparece la naturaleza. Estas pinturas de Giotto pues, significan una nueva devoción, una nueva manera de cómo se interpreta la imagen y cuál es la función de la imagen, pero también estamos hablando de cuestiones de óptica, religiosas y filosóficas. Una teoría del arte no aparece, probablemente que pueda aparecer con Leonardo. Leonardo va a discutir en sus tratados, ¿no?, todos estos problemas de una manera muy, muy puntual, ¿no? Pero antes no. Tenemos esta representación de Giotto, que es una maravilla, pero Giotto, pues hay que decirlo, revoluciona el arte, nuestra relación entre imagen y realidad, en componiendo escenas sacadas del libro, ¿no?, de la manera como se ordenan las escenas en la historia, ¿no? Como les he dicho, esta unidad de tiempo y espacio, ¿no? Esa coincidencia da la primera ficción y da la primera sensación de lo que se puede considerar como una historia. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Ahora, la historia, no, en la pintura no había historias, había imágenes, ¿no? La historia aparece precisamente en este nuevo paradigma, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero con la idea de que el arte es como representa la realidad, ¿no? Ahora, a ver, yo puedo ver aquí efectivamente y exclusivamente una imagen de algo que parece un angelito y de un señor ahí, pero esta imagen tiene una historia, ¿no? Entonces, cuando tú dices que no presentan historias, no entiendo muy bien ese significado, porque la mayor parte de la pintura religiosa presenta segmentos o fragmentos o momentos de historias religiosas, ¿no? Sí, digo, no, tal vez lo dije mal, pero exactamente es lo que quiero decir, Luis, ¿no? Okay, Aquí aparece la historia por primera vez en la pintura, ¿no? ok, Sí. perdón. Aquí aparece por primera vez la historia en la pintura, porque antes no podíamos decir que la pintura representaba historias. Entonces, esta relación como se cuenta, como es una historia, es una narración, y eso forma parte del sermón. Fíjense qué hermoso toda la construcción de lo imaginario, ¿no? Lo que se conoce como historia es una parte del sermón donde efectivamente se cuenta una historia para ilustrar algo que el padre quiere definir, ¿no? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿No? Eso puede ser muy, muy concreto y además muy sofisticado, porque conocemos los sermones de esa época, donde viene esta parte de la historia, entonces se han analizado también muy bien eso, ¿no? Pero con esto quiero decir que se pinta como se escribe. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de historia tenemos dos formas sintácticas o dos formas, que es la narración y la descripción, ¿no? Entonces, una de las definiciones de descriptio, narratio y descriptio. La descripción es únicamente para describir las cosas y tiene dos formas de entenderlo, ¿no?,
que es la amplificatio y la multiplicatum, ¿no? O sea, la amplificación y la multiplicación. Entonces, cuando uno describe una cosa con amplificatio, tiene que decir cuantas más cosas puedas decir de una imagen, es mejor. Mientras que el duplicatio es detalle por detalle, por detalle, por detalle, por detalle. ¿Me explico? ¿No? Son dos formas, ¿no? Pero son dos formas ópticas de alguna manera también. Aquí también un personaje que revoluciona la estética, ¿no? Gracias a San Francisco se ponen de moda esas representaciones teatrales, ¿no? La pintura imita la literatura, ¿no? Entre otras cosas, pues era condenado precisamente porque pues, andaba en este tipo de estética que era la del teatro, ¿no? Me gusta mucho San Francisco porque realmente, además de ser un santo, es un gran artista. Oye, Fer, nomás como anécdota te comento, tú sabes que San Francisco era el santo de la familia Realazo. Qué buena onda. ¿Lo ves? Hasta la fecha. Qué buena onda. Sí, eso lo vas a ver en el libro que ya salió. Ok. Vas a ver las historias que escribían sobre San Francisco, mis parientes. Qué buena onda. Por eso yo soy casi como franciscano. Hay nada más para seguir hablando de la historia, ¿no? Aquí de alguna manera también es algo importante. Aparece San Francisco en esta representación, ¿no? Que ya tenemos muy claro que es lo que es una historia. Y estas pinturas se hicieron enfrente de Giotto y contaba una historia muy particular, esto de los sermones de los pájaros, que es muy bella. Puedo regresar a eso para hablar de la poesía, que es bellísimo. Pero del otro lado estaba los paneles que había pintado Giotto sobre la vida de Jesús. Entonces ahí tienen precisamente esta nueva ley o paradigma, ¿no? Que es la imitación. O sea, así como San Francisco está imitando a Jesús, así es lo que debemos nosotros imitar, el ser la imagen de la verdad, ¿no? Muy bella. Me aparece un libro muy importante que se llama Imitatio Christi, Imitación a Cristo, que está muy completamente de acuerdo con esta nueva revolución estética, social, política que fue el San Francisco, ¿no? En muchos sentidos, pero también en el estético, de hacer, pues de establecer precisamente la mímesis o la imitación como una práctica religiosa, ¿no? El arte obedece ese impulso de la imitación. Ven qué hermoso. Y la imitación implica también otro concepto que no le aparece al arte, sino a la ciencia, que es la geometría y la perspectiva, ¿no? Así como vimos ese texto que hablabas de la perspectiva 100 años antes de que se pintara, ¿no? Pero porque era una perspectiva moral, espiritual, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos precisamente la representación de esa idea, ¿no? Oye, ¿y sabes la historia del cuadro? Esta historia, ¿y por qué está inclinado Sí, porque aquí cuenta en el momento en que
es el sueño de Inocencio III. En San Francisco está perseguido por la iglesia, censurado, y incluso la Inquisición lo está acusando por un delito, entre otros, el hablar con los animales, porque únicamente los salvajes o los brujos hablan con animales, ¿no? Pero entre otros delitos, está condenado, pide audiencia con el Papa, y el Papa tiene un sueño antes de entrar con él para decidir si, en fin, ¿no? Y el Papa sueña que San Francisco está cargando bajo sus hombros la iglesia, ¿no? Okay. Y ese sería el sentido de la inclinación. Exactamente, ¿no? Pero fíjense qué bellísimo juego, incluso estas dos perspectivas, un juego de la perspectiva, ¿no? Fíjate, Fer, que si te fijas muy bien y mides muy claramente los cuerpos distintos de los edificios, lo que hace Giotto todavía en su época, en 1300 y pico, básicamente son isométricos. El que finalmente le mete matemáticas al asunto y empieza a hacer realmente perspectiva para edificios es Brunelleschi, el arquitecto italiano que es el que hace el domo de allá de Florencia, de la... Ajá. Brunelleschi es el que finalmente dice cómo se debe hacer una perspectiva en la pintura. Lo de Giotto es padrísimo, pero fundamentalmente son isométricos, más que perspectivas. Oye, Fer, otra pregunta que tiene que ver histórica. En este caso de los cuadros de Giotto, con la figura de San Francisco, él lo hacía ¿por qué hacía estos temas? ¿Por un interés personal o porque eran encargos de la iglesia o o no lo sabemos? ¿O todas las anteriores? Bueno, en primer lugar, porque era el pintor más célebre, más famoso del mundo, y se lo peleaba todo el mundo, ¿no? Y en el caso de Scrovegni, por ejemplo, el conde de Scrovegni, de la ciudad de Scrovegni, para su iglesia quería que fuera y pintara murales, pintara la iglesia toda, ¿no? Y mandó un mensajero, entonces cuenta la leyenda que yo tomó un papel, ¿no? y un gis, y trazó un círculo perfecto, ¿no? Entonces lo mandó al mensajero, ¿no? Bueno, porque el mensajero, claro, que quería llevarle una prueba de la perfección de su arte al conde, ¿no? Como prueba de que efectivamente era el mejor artista para que fuera a pintar estos frescos, esta iglesia. Él le dio el círculo, ¿no? También cuenta la leyenda que se le encontró Zimbabue un día ahí y le preguntó qué estaba haciendo afuera, ¿no? Y él dijo que estaba pintando una piedra y estaba copiando una piedra, ¿no? Y el otro se espantó y le dijo, pero ¿eso qué es? Eso no se hace, ¿no? Es un cambio que de alguna manera se reconcilia lo social con lo natural, que permite esta idea ya completamente moderna de lo que es la historia, ¿no? Después aquí tenemos la imagen, esto de regreso mejor, si no vamos a terminar. Esto ya lo vimos. Aquí está exactamente lo que decías, Jorge, ¿no? Brunelleschi. Y Brunelleschi permite ya corregir toda esta perspectiva que se quiere trazar para dar la ilusión de la realidad, ¿no? Exacto. Realidad 3D. Es decir, establecer ese parámetro de tiempo espacio para que se pueda desarrollar una acción, ¿no?
Es bellísimo. Toda la especulación, cómo se va armando. Entonces el arte se convierte en un instrumento, ¿no?, de visualización. Sí, esta es real. Y aquí se señala toda esta perspectiva que lo describe Brunelleschi, pero también Alberti en su tratado de pintura. Pero nos vamos a encontrar con alguien como este cuate, ¿no?, que es el primero y dice, ok, a ver, pero si estamos hablando de imagen, pues, ¿qué tiene que ver esto fisiológicamente, ¿no? Entonces el estudio anatómico del ojo, que El ojo. no es únicamente Leonardo, ya los árabes lo habían hecho, ¿no? Y estas son disecciones del ojo de Leonardo para estudiar el efecto de luz en el ojo, cómo se ve. Aquí están tratados de la perspectiva sobre lo claro y sobre lo oscuro en diferentes grados. Esa es la verdad, la perspectiva que le corrige de alguna manera al verte, ¿no? Entonces ya tienes a un cuate, miren, este nada más lo puse porque me encanta. Fíjense, la perspectiva, la geometría para delinear la corriente de agua, ¿no? Pero creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Del ojo pasa al cerebro, es el primero que estudia los nervios oculares. ¿Cómo pasa? Y cómo la imagen se construye en 3 partes del cerebro, ¿no? Estos huecos, en donde uno se deposita el senso común, la fantasía y la imaginación. El senso común es todo lo que recibimos, no solo visualmente, pero también por el oído, por el tacto, etcétera, ¿no? Pero claro, la imagen visual entra en ese senso común. Después pasa al pensamiento racional. Es muy bello pensar eso, ¿no? Primero vemos y después conocemos, ¿no? O incluso podríamos ya decir, ver y pensar es lo mismo. Y sentir. Sentir. Pero aquí en lo racional, en el pensamiento racional, en el segundo cerebro, ¿no? Y en el tercero está la memoria. Ahí se guardan las imágenes. ¿Con qué sentido? Digo, para la iglesia es de cuando tú reconozcas la historia, ¿no?, de la Biblia. ¿Cuáles son las historias de la Biblia? Nada más. Después vienen las historias del paganismo, que es bellísimo, ¿no? Pero para la iglesia es para que tú, al ver la imagen, ¿no?, la pintura, la imagen de Cristo en un momento de la crucifixión, la reconozcas, te mueva a buscar el bien. O sea, la imagen tiene ese poder de transformación. ¿De acuerdo? Es todavía más específico en la luz y en el ojo. Y dice, la máxima precisión que sostiene se produce con el haz que se desplaza a lo largo del eje óptico o línea central. Cuanto más se desvíe un haz de luz de esta, menos clara será la imagen. El ojo, escribe, solo tiene una línea central y todo lo que llega al ojo a lo largo de esa línea se ve bien. Alrededor de esta línea hay otras infinitas líneas que no son tanto menos eficaces cuanto que están a mayor distancia de la línea central. Wow. Piensen en pintura, ¿no?
La Mona Lisa. Dicho de otra manera, Leonardo había dicho que la perspectiva es el freno y timón de la pintura. La pintura se basa en la perspectiva, que no es otra cosa que un conocimiento perfecto de la función del ojo. Sin embargo, la innovación inventio pictórica no se basa solo de este conocimiento de la perspectiva, sino que necesita también de la fantasía. Aquí es importante señalar esa idea, ¿no? Si la pintura es la reproducción geométrica, ¿no? Por lo tanto, es la mejor manera de describirlo, ¿no? De la manera como vemos, es de la misma manera como vemos, como vemos. Lo repito, porque suena como trabalenguas. La manera como vemos es la manera como nos vemos, ¿no? Es el conocimiento, es ver y conocer. Vienen estas partes muy sutiles, pero creo, me gustaría que me siguiera, porque bueno, preferí ir y explicar lo que ha sido el problema de la luz y de la imagen en el arte. Aquí en Leonardo es muy preciso y es muy rico, ¿no? Entonces, miren, desde el punto de vista de la anatomía, en la anatomía de Leonardo, el nervio óptico se representa expandiéndose gradualmente donde entra en el globo ocular y adhiriéndose directamente a la parte posterior del cristalino, formando una especie de retina restringida. Aquí es donde las imágenes visuales se transforman en impulsos nerviosos. Consideró que este proceso como una percusión del nervio óptico por los rayos de luz que desencadena impulsos sensoriales, sentimenti, que viajan a través de los nervios en forma de ondas, al igual que los temblores desencadenados por las piedras arrojadas a un estanque que se propagan en forma de ondas de agua. Qué hermoso. Sin embargo, Leonardo especificó que los impulsos sensoriales o nerviosos no son materiales. Los llamó espirituales, con lo que quería decir simplemente que eran incorpóreos invisibles. Siguiendo a Galeno, pensó que el nervio óptico, como todos los nervios, era hueco, perforado por un pequeño tubo central, a través de las cuales los frentes de onda formados por los impulsos sensoriales viajan hacia el centro del cerebro. Hay una transformación de lo material en lo inmaterial. Muy bello. Pero eso se da de una manera que incluso la física podríamos hablar para la física, pero concentrémonos en este momento de pensamiento, porque se están descubriendo grandes cosas. Vean. Ojo y mente, ver y pensar. Lo más increíble del tema es cómo está ligando anatomía con física y con espiritualidad, ¿no? Por supuesto, y con pintura. Sí, claro. Pintura. Esto es pintura. Sí, sí. Se ha escrito mucho de esto y hay unos libros y estudios bellísimos. Ahorita como para compartir. Sí, Leonardo, pues evidentemente bueno, la fisiología de la percepción sensorial de Leonardo es completamente mecanicista porque presenta de forma destacada el movimiento y la percusión. No estoy de acuerdo con esta apreciación vista de énfasis explícito de Leonardo en la naturaleza no material de los impulsos nerviosos.
Según la neurociencia moderna, los impulsos nerviosos son de naturaleza electromagnética, frentes de onda de iones que se mueven a lo largo de los nervios y, como afirmó Leonardo, son invisibles a simple vista. Las neuronas forman fibras largas y delgadas llamadas axones, rodeadas de membranas celulares para las que el término de Leonardo, tubos perforados, no parece una mala descripción. En el interior de estos tubos, los frentes de onda de los iones se mueven en el fluido de las células nerviosas. Se trata de un fenómeno propio de la microbiología y la bioquímica, inaccesible para Leonardo. Como buen empirista, se limitó a afirmar que los impulsos sensoriales son invisibles y no especuló más sobre su naturaleza. Ningún científico podría haberlo hecho mejor antes del desarrollo del microscopio y de la teoría del electromagnetismo varios siglos después, ¿no? Aquí lo agarré precisamente de estos estudios de científica, apuntan en esa onda. A ver, sí, pero estábamos diciendo, para Leonardo todo movimiento, fíjense qué hermoso. Esta reflexión sobre lo corpóreo, bueno, para Leonardo todo movimiento material tiene su origen en los movimientos inmateriales, invisibles del alma. El movimiento espiritual, fluyendo a través de los miembros de los animales sensibles, ensancha sus músculos. Así ensanchados estos músculos se acortan y retraen los tendones y que están conectados a ellos. Este es el origen de la fuerza de los miembros humanos. El movimiento material surge de lo inmaterial, ¿no? Esta relación entre cuerpo y alma será cuando miras a la Mona Lisa, tu ojo se mueve alrededor del cuadro. Cuando apartas la mirada de su boca, esta entra en tu visión periférica y Mona Lisa parece sonreír, ¿no? Es una prueba de una hipótesis de un fisiólogo que dice que la sonrisa de Mona Lisa no se puede explicar sino a través de estudios que se están haciendo ya de electroneurociencias y muy sofisticados. Ese es el movimiento ocular. Y dice que pues Leonardo describe el vuelo de una libélula. El vuelo de una libélula no se pudo comprobar sino hasta ahora, con estas cámaras ultra rápidas que nos podemos dar cuenta de algo que él ya había dicho, que las alas delanteras se mueven hacia arriba mientras que las tres posteriores se mueven hacia abajo, ¿no? O sea, un movimiento tan rápido que nadie había podido saber cómo se movían estas libélulas. Y este cuate quiere decir que probablemente Leonardo tiene una capacidad de ver las cosas completamente fuera de lo común. Digo lo normal, pero lo común. Que él tenía era fotosensible a una velocidad tal que le permitía ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? Como por ejemplo, nosotros no vemos el corte en el film, porque para dar esa sensación de realidad hay que pasar 24 cuadros por segundo en un film para que no se vean los cortes, ¿no? Dicen que los gatos sí ven los cortes. Es esto más o menos lo que decía este cuate, que Leonardo tenía esa capacidad de ver más cosas que nosotros no veíamos, ¿no? O la velocidad, pero precisamente es esta no sonrisa, ¿no? Este captar el momento en que Mona Lisa no está sonriendo, pero ya empieza a sonreír, ¿no?
digo, escogí dibujos porque me gustan mucho los dibujos y podríamos centrar toda la teoría del dibujo que está relacionada con esto, ¿no? Porque el dibujo es la idea, ¿no? Entonces aquí puse un dibujo que es muy hermoso, los dos, este cuadro, célebre cuadro, ¿no? Y además trató Freud de interpretar y demás, pero aquí está aplicado precisamente toda la teoría de la luz y cómo vemos y cómo se distribuye precisamente esta combinación de luz y sombra. La sombra no existe sin la luz y la luz no existe sin la sombra. Y todas estas disertaciones sobre la perspectiva y el color. Y también, pues aquí tenemos otra manera de interpretar la luz en el arte. Una escena muy hermosa, que todo el mundo conoce, etcétera, pero muy pocas veces se representa en las rocas, ¿no? Hay confusión entre cuál es el espacio PCB, ¿no? O rocas, porque en la Vulgata aparece lo de las rocas. Y tiene varias, ¿no? Sí, son las grutas, es la representación, es una referencia a Platón muy importante, ¿no? Toda la filosofía neoplatónica, que ahí, pues evidentemente ahí estaban estudiando también filosofía y todas esas cosas. Entonces, Platón era una figura muy importante en la Academia de los Medici, ¿no? Los filósofos ahí, Ficino, Mirandola y todos los demás, ¿no? La expresión de los rostros es increíble, cara. Aquí, De todos los cuadros. pero aquí tenemos ya pues una manera de resolver la historia, ¿no? De cómo la escena, con lo que quiero decir, la escena no está iluminada por fuera, sino se ilumina por dentro, ¿no? La luz la despiden las personas, ¿no? ¿Sí? La luz se hace visible. Es el movimiento el que habla. No están iluminadas por fuera, sino ellas iluminan la escena, ¿no? Qué hermoso. Increíble. Una idea muy barroca, muy neoplatónica y todo. No barroca en el sentido que tan complicada, tan compleja, pero tan hermosa, pero es una especulación sobre la pintura. ¿Me explico? ¿No? ¿Por qué? Porque la pintura, aquí nada más lo puse también por esta esfera, ¿no? Estar pintando la esfera perfecta, la transparencia. Aquí la perspectiva, y otra vez la perspectiva para el mismo cuadro, ¿no? Es bellísimo, complejísimo. Lo mismo. Pero se queda ahí, ¿no? Es decir, no la termina. No la termina, queda únicamente inacabada, ¿no? Toda la teoría de la obra inacabada. Que me gusta mucho. Ahorita lo vamos a ver con otro pintor, perdón, con otro artista, el mismo tema.
¿no? ¡Tarán! Aquí está Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Y aquí agarré también, pues, algo para hacer un paralelismo entre el tema de la obra inacabada, ¿no? Entonces, la hace en juventud, 25 años, tarda 25 años en hacerla y hace esto, ¿no? Oh. Ah, ok. No hay ninguna idea que no pueda expresarse en mármol, ¿no? Podemos regresar. Dime, oh Dios, si mis ojos realmente la fiel verdad de la belleza miran. O si es que la belleza está en mi mente y mis ojos la ven doquier que giran. Ay, ya es una estética muy, muy bella. Dime, oh Dios, si mis ojos realmente la fiel verdad de la belleza miran. O si es que la belleza está en mi mente y mis ojos la ven doquier que giran, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una escultura? Simplemente retirando el bloque de mármol todo lo que no es necesario. Aquí, bueno, siguiendo el camino de la piedad, la transformación de la piedad. Él ya está grande cuando hace este tipo de piedades apenas esbozadas, ¿no? Igual que los esclavos, el mismo proyecto iconográfico. Completamente inacabados, indefinidos, donde la tensión entre la fuerza muscular, la liberación o la manifestación causara todo este dolor que es imposible, toda esa fuerza que no se puede representar. Siempre es como si estuvieran tratando de escaparse de la roca, ¿no? Eso es literal, ¿no? Eso es literal porque lo que está haciendo es precisamente toda esta idea de que el espíritu debe liberarse del cuerpo, ¿no? Toda la liberación de lo material para llegar a lo espiritual, ¿no? Y esto, como es un proyecto iconográfico para una tumba, pues está perfectamente bien pensado, ¿no? Pero esa es estética precisamente de porque el erotismo es muy importante en Miguel Ángel, ¿no? Y es un tema bastante relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Pero antes de meternos al erotismo, yo creo que sí me gustaría platicar precisamente esta relación amorosa que tú... Oye, Fer, una pregunta antes de que entres a lo jugoso. Oye, a ver, ahorita que si vuelves a la lámina anterior, o sea, la figura y el tema, se parece mucho a piezas que habían hecho los escultores griegos, los escultores romanos, las que hacen en las tumbas, ¿no? O sea, esto hay un rescate por parte de Miguel Ángel y otros artistas de toda esta parte de la escultura. ¿Cuál es el rescate que hacen de esto y qué es lo que ellos aportan novedoso? Porque bueno, esculturas, tú lo sabes mejor que yo, de 1500 años antes que Da Vinci, digo, que Miguel Ángel, o más, y que también son de una perfección
perfección de oficio y visual, etcétera, ¿no? Y anatómica. No sé si pudieras comentar algo sobre eso. Sí, sí, como es bastante interesante eso, porque sí, la escultura griega llega a esta idea de la mímesis, precisamente, ¿no? En representar el movimiento tal cual, ¿no? Entonces, pensemos en el lanzamiento de Discóbolo, etcétera, ¿no? Era el movimiento, estamos viendo el movimiento, pero está estático, y todo lo que eso puede implicar, que es muy bello. Problemas de equilibrio, concepto de equilibrio, ¿no? De movimiento. Y pues de cosas ya más sutiles, que puede ser el simbolismo de lo que representa eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el simbolismo de Discóbolo? Pues el movimiento, ¿qué? El movimiento espiritual, ¿no? Porque recuerden que la gimnasia era una parte muy importante de la filosofía, ¿no? Entender ese movimiento del cuerpo, ¿no? Pero bueno, además de hablar de instantaneidad, ¿no? De que de repente se congela el movimiento, y antes de que entrara la fotografía, pero bueno, tenemos el evidentemente ver que las esculturas se mueven. De aquí lo mismo, se mueven de la misma manera, con la misma naturalidad o anatomía, pero el movimiento es diferente, porque lo que representan es otra cosa. Aquí están representando la liberación del pecado a través de la muerte, ¿no? De la salvación. Todo ese paso espiritual de ascensión y de purificación. Entonces, bueno, fíjense lo que dice aquí. La fuerza de un bello rostro me impulsa el cielo, pues no hay otro en la tierra que me deleite. Y vivo haciendo entre los espíritus bienaventurados gracias que rara vez se concede a hombre mortal. De tal modo la obra con su creador se armoniza, que por divinos pensamientos me elevo hasta él. Y en su seno formo todos mis conceptos y palabras, ardiendo de amor por la dama gentil. Si no puedo apartar la mirada de dos bellos ojos, es porque reconozco en ellos la luz mostrándome el camino que a Dios ha de llevarme. Y así acercándome a tu lumbre me abrazo, en mi excelso fuego resplandece dulcemente el gozo que en el cielo sonríe eterno. Les quería compartir la poesía de Miguel Ángel, ¿no? O sea, conocemos Miguel Ángel, también por eso evité Leonardo. La poesía es muy bella, es tan bueno como escultor, ¿eh? A mí me sorprende. Y aquí está marcado precisamente su poética, ¿no? Perdón, ¿esto es de Miguel Ángel? Sí. Poema. Son poemas escritos, tiene muchos. Permítame. Ya. Tiene muchos poemas religiosos. Dejen compartir, es que no podía. Ya está, ¿verdad? Ya, sí. En otro poema dice: nada consigo el excelente artista que un mármol no contenga en su seno, y solo la mano que obedezca a la inteligencia puede hacerlo surgir. Así se oculta en ti, mujer graciosa, altiva y divina, el mal del que huyo y el bien que me prometo, y para que yo no viva más, el arte es adverso a mis deseos. No tienen pues de mí mala culpa el amor, ni tu beldad, ni la fortuna, ni el rigor, ni desdén duro, ni mi destino, ni el azar, sino dentro del corazón llevas un tiempo fuerte y piedad,
y mi vulgar ingenio, ardiendo, no sabe extraer de él más que la muerte. Órale. Miguel Ángel es muy devoto, ¿no? Y más en su última parte de su vida, en que escribe todos estos poemas dedicados a este personaje muy importante, ¿no? Era una cortesana, entonces tenía un amor platónico completamente, ¿no? Todo eso se refería precisamente a esta religión de amor que desarrolla y practica, o bueno, se practica en la escuela, en la Academia Neoplatónica de Florencia, ¿no? Con los grandes cortesanos. Estamos rescatando esta idea pues esta idea de, pero ahí tenemos dos cosas muy diferentes y es muy interesante, ¿no? Que la diferencia que puede haber entre estas dos ideas tan diferentes entre Leonardo y Miguel Ángel. Porque para Leonardo, así abreviando muy rápido, el ojo y la pintura es un proceso que va del ojo a la pintura y regresa al ojo. La luz como imagen, que se divide como color y sombra, pero también la perspectiva, que es importante. El conocimiento, entonces, la pintura sí, podemos hablar de certeza pictórica, ¿no? Es muy bello. Ya habíamos visto esta relación entre ver y pensar, esta relación entre arte y conocimiento. El arte es un medio de conocimiento. La luz como espejo y como pintura también muy importante, la idea del espejo. Como voy a reservar el espejo, desarrollo del espejo para la otra clase, vamos a hablar del espejo en el Renacimiento, ¿no? Ya no estás compartiendo, ¿verdad? No, ya no estoy compartiendo. Ah, La especulación y la observación también es muy interesante, ¿no? Cómo la observación se convierte en especulación. Hay estos dos caminos científicos al mismo tiempo, la observación y la especulación, ¿no? Lo vamos a ver con Galileo. ¿Cuál era el problema de Galileo? Que observaba, no que especulaba. El conocimiento que se admitía en la iglesia era precisamente la especulación. Y esta nueva... Pero a ver, hoy una pregunta, Fer, en esto, porque decía hace rato que cuando hablaban, por ejemplo, de la perspectiva, decían que para que la pintura debía tener perspectiva, pero también fantasía. Y yo creo que también la observación tiene algo de eso, ¿no? Cuando entre la observación y la especulación también hay toda todo un barniz de fantasía, ¿no? No, ¿Qué es porque, lo que le pone el observador o no? no, sí, pero faltaría, pero la observación te lleva a la conclusión de que lo observable se tiene que comprobar. Y es un nuevo método, ¿no? Que es la ciencia. ¿Me explico? ¿No? No es, la mirada de la seta del monje en el desierto en la Edad Media, sino es precisamente esta nueva mirada, ¿no? Que la observación se convierte en conocimiento, en ciencia. Y esa vieja disputa, ¿por qué hace todo esto Leonardo? Para justificar que la pintura es una ciencia, ¿no? Y adquirir un nuevo estatus y rango en la sociedad, porque los pintores eran imitadores, eran artesanos, ¿no? Entonces había que justificar el arte de la pintura pues para comer, ¿no? O vivirle bien.
Pero mientras Leonardo especulaba y pintaba poco, tardó 5 años en pintar la Mona Lisa, poniendo una capa cada día para que se fuera, ¿no? Con toda la teoría de la sombra y del color de la Mona Lisa y del instante, en fin, el paisaje, la gruta, ¿no? Estar pensando la pintura por 5 años, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Pero además en traje, ¿no? Bueno, No, pero era un explorador de la estética, ¿no? Yo creo que también en eso. O sea, la obra era un resultado de todas sus especulaciones, observaciones, exploraciones. O sea, no era un artesano, no era alguien que se dedicaba a hacer obra, era un era un aristócrata, buscador, ¿no? Un era un buscador. aristócrata, ¿no? Casi para decirlos, para ponernos ya un poco de acuerdo a lo que quiero decir de la obra inacabada, ¿no? Él no se andaba haciendo cosas con la mano. Él no era un artesano, era un artista, ¿no? ¿Para qué termino de pintar el cuadro si ya está pintado? Ajá, sí. Digo, es toda la teoría de la obra inconclusa. Prácticamente son obras inconclusas de Leonardo, ¿no? Eso es arte conceptual, ¿no? Y eso da, para contrastarlo así inmediatamente o caricaturescamente, contrastarlo con Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo está vestido? Andrajoso. Completamente andrajoso. Con la ropa rota, fatigado, exagerando y manifestando su gran esfuerzo al trabajar. No el otro. No, él es una idea del genio, ¿no? O sea, Pues imagínense. es como el contraste entre Bach y Beethoven, ¿no? Sí, exactamente. Imagínense que yo, siendo el gran escultor, ¿no? Yo, que soy genio, yo ni pude terminar con la obra. Fíjense qué maravilla, ¿no? De darse por vencido como una obra, como un... Porque ya la idea, ya la forma, ya está, ya la encontré, ya está liberada de eso que es indefinido, que es un bloque de mármol. Yo nada más libero, pero libero a través de un gran esfuerzo físico, ¿no? Porque es una lucha es una lucha pues, que se explica como inspiración, ¿no? Es una perturbación del sentido, el arte. Esa fuerza interior. Hay un libro muy bello que se llama Idea, de Panofsky, y estamos hablando de esto que estamos hablando, ¿no? O sea, qué es idea y qué es forma en la pintura o en la filosofía es algo muy difícil de definir, se los he dicho, ¿no? ¿Qué es forma? Pues es toda la discusión de la filosofía de Platón, el día de la forma. Y no hacen una distinción entre forma e idea, porque parece ser que es lo mismo, ¿no? Y a mí si me lo preguntan, yo creo que sí, ¿no? Pero no puede comprobar, ¿no? Leonardo sí que quiso comprobar dónde se encontraba el alma, ¿no? Y el alma estaba en nosotros. Pero Leonardo no necesitaba hacer ese esfuerzo ni nada, porque para Leonardo la idea estaba no en él, sino en la naturaleza. El artista es aquel que es capaz de encontrar la idea en la naturaleza.
es la labor del arte. ¿Me explico? A través de un gran esfuerzo de observación, de estudio de las luces, de estudio del color, de estudio del movimiento del agua, de estudio del movimiento. Porque el movimiento es precisamente esta representación de lo inmaterial. Que se provoca precisamente por la imagen, ¿no? Entonces tenemos dos ideas de genio así muy encontradas, y los dos son geniudos, y los celos y demás, pues son dos teorías pues, incompatibles, ¿no? O tú eres como Leonardo o tú eres como Miguel Ángel, ¿no? Aquí no puedes decir que me gustan los tacos y las tortas. O le vas a la América o le vas a Guadalajara, ¿no? A los Pumas. A los Pumas, ¿no? Sí, porque sí son dos ideas del arte completamente diferentes. Que van a explicar mucho del arte a lo largo de la historia. La idea o el concepto, ¿no? La idea que la idea reside en el artista y la idea que la idea reside en la naturaleza. ¿Y cuál es la función entonces del arte? ¿No? Pues uno, pues no muy cómodo, ¿no? Porque tiene que padecer y todo, esa idea del artista, ¿no? Atascado, y en fin, ¿no? Que me gusta mucho. Y otro sería, pero son dos funciones que tiene, que llegan a esta doble forma de concebir la imagen en el arte, ¿no? Oye, pero una pregunta nomás para ver si entendí Ajá. la diferencia. El que dice que no hay distinción entre forma e idea es Miguel Ángel. Yo creo que lo dicen todos, Miguel Ángel, Leonardo y sobre todo Platón, pero el que decía que aparece porque Platón tiene la primera especulación, el primer libro sobre lo bello se lo debemos a Platón, ¿no? Pero ¿en dónde estaría la principal diferencia entre la visión del arte de Leonardo y la de Miguel Ángel? Bueno, porque yo tengo la inspiración de la belleza, y yo lo puedo inspirar, yo puedo representar la belleza. O sea, tú, Miguel Ángel. Sí, yo Miguel Ángel, claro. Sí, yo genio, ¿no? Yo genio. O sea, el que hace a un gran artista es precisamente el genio. El que hace lo que es el genio es que él tiene la idea, ¿no? Es el inspirado, es el arrebatado por algo que está más allá de. Incluso hay un libro, un tratado de eso, de que los artistas tienen que haber nacido bajo el signo de Saturno, ser melancólicos y todo lo que significa la melancolía en la creación está en Cervantes, está en todas partes, ¿no? En Hamlet, en Shakespeare. Esta idea de la inspiración, que es una furia, recuerden, ¿no? Una furia. Tengo ahí unos dibujitos, a ver. Pero entonces, Leonardo es el que dice que el artista es la gente capaz de encontrar la idea en la naturaleza. Aquí, ¿no? Este es un dibujo de Leonardo, precisamente, que habla de esto, ¿no? De esta inspiración y cómo llega al cerebro, ¿no? Y todas las figuras que están representando la melancolía, ¿no?
Es una representación, un dibujo sobre la melancolía de Leonardo, que es muy bella. Pero sí, no hay que olvidar que no son. Qué bueno, yo pensé que ya habíamos terminado, ¿no? Pero entonces, a ver, tantito un segundo ahí. Leonardo piensa más bien que el artista, él como artista, recibe los dones divinos de alguna manera. Pero, vamos, no es el mismo concepto que tiene Miguel Ángel de él mismo, que se siente genio, creador y artista profundo. Es lo que quiero decir. Leonardo siente más una intervención divina sobre el actuar del ser humano, sobre su creación, sobre su trabajo, sobre su inspiración. Sí, pero la idea de la forma está en la naturaleza, no está en uno mismo, ¿no? No está en lo exterior, sino Ese es Leonardo. Sí, Leonardo, ¿no? Descubrimos las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Es muy claro eso? ¿No? Sí. ¿Dónde está la idea? ¿O la tengo yo o la tiene esto que llamo naturaleza, ¿no? Claro. La idea viene de la naturaleza. Sí. Para Leonardo la idea viene de la naturaleza. Exacto. ¿Y para Miguel Ángel? Viene De dentro. Él mismo. con la inspiración. De la creación. De lo divino. De la Él inspiración es el divina. genio. Sí, él es genio, digo. No, pero él lo trae. No viene de la naturaleza, él lo trae. Él lo trae. Él lo genera. Él es el elegido, él es el genio. Por eso, pero es un don divino que tiene, que Sí, recibió claro. y Sí. de ahí sale. ¿Sí? Eso también es Platón. Platón habla de la belleza precisamente que son furores, son fuerzas en el alma, ¿no? Que son los que las diosas de la inspiración infunden en la persona, ¿no? Okay. Oye, nos pusiste al final una imagen que ibas a decir algo de erotismo, una imagen de una señora, y yo te interrumpí para hacerte una pregunta antes de que entraras a esto y ya no dijiste nada. ¿Qué nos ibas a decir? Porque yo ya me quedé picado. Como con un corsé metálico ahí raro. Sí, nada más dejen terminar la Que otra. no se veía muy erótico que digamos, ¿eh? Híjole, dejen terminar, dejen hablar. Entonces esa es la inspiración, ¿no? Según Platón, y entonces se aplica por la escuela neoplatónica, la escuela, la academia ateniense en Medici, que tenían los Medici, donde se discutían esto, etcétera, etcétera. Bueno, una de las personas, dejen platicar es el chisme. Una de las personas es esta, con Colonna, ¿no? En compartir. Aquí está. Ándele. ¿Sí? Es un dibujo de Vittorio Colonna que él conoce también ya la segunda parte, cuando está grande, ¿no? A los 50 años o algo así, tiene una relación amorosa dentro de los estándares de lo que se usa, lo que se entiende como amor platónico, ¿no? Y estos poemas que he leído están escritos precisamente a ella, a esta mujer, y la relación amorosa se convierte en una especie de religión de amor, que es muy importante en la cultura del Renacimiento, la religión de amor, ¿no? Claro, estamos hablando de un amor platónico, ¿no? Pero tiene su importancia porque, por ejemplo, uno de los libros más importantes que se escriben en esta academia y que es una traducción o interpretación más bien del Banquete de Platón, que es toda la teoría del amor, es un tratado que se llama De Amore de Ficino, ¿no? Entonces ahí habla del amor, de lo que es el amor en Platón, como lo entiende,
porque la belleza no se puede alcanzar sino a través del amor, o más bien dicho, a través del deseo, ¿no? El deseo, como lo explica ahí otra vez Platón, ¿no? El deseo es el que mueve, nos mueve para alcanzar la belleza, ¿no? Es el mecanismo de la belleza, el deseo. Y el amor no tiene nada que ver con esto. ¿Y la qué? El amor no tiene nada que ver. Bueno, Es el deseo. eso es un acto amoroso, ¿no? O sea, Ok. la imagen que se va a producir en la pintura, ¿dónde está la pintura? Ya, esto, bueno, ok. Esto es muy erótico, es decir, muy bello, porque la belleza está basada en tres conceptos, ¿no? Armonía, voluptatis y caritas, ¿no? Son las tres gracias. O sea, la belleza evidentemente es algo que nos mueve, voluptas. Voluptas. Cuando hablamos de voluptas, pues estamos en las voluptuosidades, ¿no? Y yo que soy todavía más mal pensado que ustedes, pienso en tongolele, ¿no? Pienso en lo sensual, en lo corporal, en el desnudo, ¿no? Pero eso es una parte de la belleza. La otra sería pulcritud, muy bella, y es un concepto bastante difícil de definir, o cada cuadro es una definición de estos conceptos que estoy diciendo, ¿no? Que es precisamente la pureza, ¿no? Pero lo podemos entender como la fijeza. Hay formas como estoy mirando yo ese cuadro, muy diferentes a las formas como se pretendía o se tenía que ver un cuadro, ¿no? Podemos regresar a eso después. Y la otra es caritas, es decir, el amor puro, el amor espiritual, ¿no? No es cupiditas, sino es caritas, ¿no? Entonces, amor, sensualidad y pureza son las tres definiciones de belleza, ¿no? Amor, sensualidad y pureza. Entonces, sí, para regresar a este erotismo, ¿no? Ahí que encontramos lo que decíamos, ¿no? Los cuerpos están representando otra historia, ¿no? Aquí una historia que es un momento muy preciso, que se tienen grandes tratadistas que han estudiado ya, ¿no? San Agustín, ¿no? Entonces, un momento muy preciso, ¿no? Donde cada movimiento del cuerpo debe corresponder a este movimiento espiritual, ¿no? A su dignidad, a su pureza, y a su belleza, ¿no? Sobre todo este juego de luces y de reflejos en la ropa, los pliegues, este deleite del movimiento, de cómo la vestimenta se adapta al movimiento corporal y por lo tanto es algo que supone algo que no vemos o que está manifestando un movimiento, ¿no? Y eso creo que se los dije, ¿no? Cuando Platón está hablando de forma, utiliza un término que se llama doema, y eso es precisamente, son los pliegues que dejan las túnicas al hacer un movimiento, ¿no? Que se traduce como confort, ¿no?
Una pregunta, Fer, de este cuadro que estamos viendo. Tú nos dijiste hace rato que la luz salía de los cuerpos, ¿no? Que los cuerpos emanaban la luz. Y efectivamente en este cuadro así están los cuatro, las cuatro figuras humanas, ellos tienen su propia luz. Pero hay también ella, la del manto, la que está de pie, tiene un objeto en las manos como un pedazo de tela que está iluminado. ¿Eso tiene algún significado? Es como un plato, ¿no? Que está tomando. La otra mano está, vean qué hermoso, estás encima bendiciendo a... Ese es el encuentro Juan. de Juan, ¿no? Entonces, Jesús y Juan, exacto. sí, ese gesto es muy hermoso de las manos. O sea, es muy complicada la iconografía. Evidentemente él pensó y estuvo pensando y pensando y pensando cómo iba a contar esta historia, qué momento, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente toda esa gestualidad es muy rica, porque si nos vamos a otro nivel, que es lo político, podríamos ir, es de alguna manera también una manera como nosotros nos tenemos que ver o nosotros también nos tenemos que mover, ¿no? Entonces la pintura como un sistema de representación, pero también de educación, ¿no? Porque el que está viendo estas cosas, la está viendo por primera vez porque están descubriendo, ¿no? Entonces hay que establecer una relación entre la pintura y el público. ¿Me explicó? Es muy rico eso. Véanlo de esa manera. Oye, Fer, en este cuadro, hay para mí, a ver, yo lo estoy viendo de otra forma. No exactamente como que los cuerpos son los que generan la luz, los que se iluminan a sí mismos, sino como que si te sitúas frente a la pantalla, eres tú, es el espectador el que está proyectando la luz sobre los cuerpos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y aún así, estamos hablando de rayos luminosos que salen del cuerpo, y es como vemos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿No? La pintura como un artefacto. Es que hay tantos elementos oscuros alrededor de todo que no se llega a detectar una fuente de luz pareja que les haga tener luz y sombra, sino como tú dices, finalmente, parece que fueran los cuerpos los que de alguna manera generasen su luz propia, ¿no? Es muy impresionante. Es impresionante. Porque Pero lo que dice Salvador también es precioso. Si tú te conviertes en luz y la irradias, a lo único que le darías luz sería a los cuerpos, no a nada más. sí, sí. Bueno, pero ¿a qué cuerpos? ¿A qué tiempo y espacio? Digo, ¿a qué acción? Sí. No son cuerpos, es acción. Sí, claro. ¿Me explicó? Sí, sí. Entonces, el momento de las manos, etcétera, no son inspiradas, ¿eh? Son muy bien medidas. Bueno, y el hecho, pues, jugando con la idea de la gruta, pero también esta representación de las rocas, ¿no? Y de la atmósfera. Oye, en este cuadro, mirar las manos de todos es todo un lenguaje, ¿verdad? Sí, claro. Y todos están en movimiento. Todos están en movimiento. Extraordinaria esta pintura, extraordinaria. Pero regresemos. Dice, el movimiento espiritual fluyendo a través de los miembros de los animales sensibles ensancha sus músculos. Así ensanchados, estos músculos se acortan y retraen los tendones que están conectados a ellos. Este es el origen de la fuerza en los miembros humanos. El movimiento material surge de lo inmaterial. O sea, porque precisamente esos
movimientos que se dan en el cuerpo por los tendones son movimientos eléctricos, son movimientos inmateriales. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos toda una teoría mecanicista de alguna manera de la naturaleza, donde se puede perfectamente observar y calcular. Pues, podríamos decir que es el método científico, pues sí y no, ¿no? Lo que está haciendo Leonardo, no hay que olvidarlo, es pintura. Pero sabe la importancia de la pintura para poder nosotros reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Porque la pintura es cosa mental, como lo dice. ¿Para qué terminar de pintar los cuadros? Que ya está. Y esa es la idea. El descubrimiento de la idea en la naturaleza, ¿no? Sí. La máxima precisión que sostiene se produce con el haz que se desplaza a lo largo del eje óptico o línea central. Cuanto más se desvía un haz de luz de esta, menos clara será la imagen. El ojo, escribe, solo tiene una línea central y todo lo que llega al ojo a lo largo de esta línea se ve bien. Alrededor de esta línea hay otras infinitas líneas que son tanto menos eficaces cuanto que están a mayor distancia de la línea central. Qué hermoso, ¿no? Ya, porque de alguna manera ahí estoy implícito yo al ver una pintura, ¿no? O sea, la pintura exige un punto de vista, una perspectiva. ¿Sí? Pues a final de cuentas, sí, su método era científico en el sentido de que observa y busca las explicaciones a lo que está observando y a lo que está sucediendo, ¿sí? Y bueno, y es fantástico que en algunos casos dice, bueno, esto que captamos no es material, o sea, es espiritual, se debe a los movimientos del espíritu, no a la mecánica del cuerpo, y por el otro lado se mete totalmente a fondo a tratar de ver la mecánica del cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, es un espíritu científico, el de Leonardo, todo vinculado a la estética, pero pues sí es un espíritu científico. Evidentemente es ciencia, y como se está entendiendo lo que es ciencia, precisamente entre esta diferencia, y por eso lo decía, entre conocimiento y observación, perdón, especulación y observación, esta diferencia que existe en la teología, en fin, los libros de religión, en fin, incluso de psicología, de óptica, ¿verdad? ¿No? Esta diferencia entre especulación y observación, ¿no? Eso de alguna manera sí está apuntalando a un nuevo método, ¿no? Claro. Pero faltaría ya para consagrar el nacimiento del método científico que venga Galileo, ¿no? Y que ponga una cosa más en lo que consideramos nosotros conocimiento científico, que es que lo comprobable, ¿no? O sea, a Leonardo habla de certeza, ¿no? Se descubre y para él es la certeza, y ese es el límite del conocimiento de alguna manera, ¿no? Entonces es muy rico pensar, ¿no? Toda la reflexión, estoy hablando con una palabra que viene de la luz, ¿no? Toda la reflexión que hace precisamente los espejos, como vamos a ver, ¿no? Es eso, ¿no? La observación, pero sí falta la comprobación, ¿no? Es una mezcla, porque también Leonardo era una persona creyente. Sus trabajos, pues, de pintura son prácticamente un trabajo de
espiritual, ¿no? Que es muy importante. O sea, eso no hay que... Pero precisamente que nos describe, ¿no? A un espíritu completamente diferente al de Miguel Ángel, ¿no? Para Miguel Ángel, la observación no era un asunto de importar, ¿no? A ver, pero fíjate qué curioso, porque entonces Leonardo era un creyente, toda la parte de su espiritualidad, y sin embargo Leonardo, pues de lo que vivió la mayor parte de su vida fue de diseñar maquinarias de guerra a los príncipes, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, como que dices algo no checa aquí, ¿no? Yo creo que, mira, yo puedo defender a Leonardo, puedo llegar a entender un poco esa parte de Leonardo, porque Leonardo lo que le gustaba era pasársela bien y sobre todo que lo dejaran pensar, ¿no? Entonces, si le daban lana pues, para vender, porque ¿quién lo iba a contratar como pintor? Otra vez lo iban a contratar como un artesano. Él quería pertenecer a la corte. ¿Sí? Digo, estamos hablando de la aristocracia, como lo pueden entender también los griegos, ¿no? Y eso tiene que justificar que es un científico, ¿no? Y bueno, digo, es un pintor que no pintó, es un artista que no hizo obra, ¿no? De otra manera, ¿no? Pero ¿qué tal sus cuadernos? ¿Qué tal? Bueno, pero ¿cómo que no pintó, maestro? Pues las pinturas más cotizadas en la historia del arte Pero vamos. están top. Sí, pero hay 10. Pero sí, exactamente, hay 10, hay 10. Sí, bueno, pues sí, pero ¿qué 10 pinturas, maestro? Digo, Por eso. o sea, No digo que no haya pintado, ¿no? Porque él está, y eso también es una cosa importante que aparece en esta época, está pintando la obra maestra, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos en que uno deja la obra inacabada precisamente porque sabe que no va a poder lograrlo con esa. ¿Me explico? ¿No? sí, pero esta pintura que observamos de la Virgen de la Roca, con todo mi espíritu religioso, verdaderamente me parece absolutamente fascinante. Me puedo pasar un buen rato contemplando esta obra nada más, y me parece perfecta, me parece extraordinaria, me parece sublime, etcétera, 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 ¿sí? Quiero decir, tú dices que no es pintor, pero sus logros en la pintura, aunque sean poquitos, bueno, son superlativos, man. Bueno, por algo tiene el lugar que tiene en la pintura, ¿no? Hablo sobre todo de la cantidad, no de la calidad, ¿no? Evidentemente. A eso nada más me refería que no pintó, hablo de la cantidad. Digo, si lo comparamos con un Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel era un freak, era como Picasso, ¿no? Digo, era un macho, era un pate que tenía que estar trabajando, oye, echarse la pintura de la Capilla Sixtina, después de echarse esto, después bla, bla, era agotador. Y los dibujos, que son muy importantes los dibujos. Ahorita vamos a regresar a los dibujos para hablarles tantito sobre los dibujos y qué diferencia hay entre dibujo de Miguel Ángel y de Leonardo. Pero vemos, en su catálogo, pues es una cosota de nada. Digo, una cosota así, ¿no? Mientras que el catálogo de Miguel Ángel es una cosota así, pero todas las planchas son siempre acercamientos y para los detalles y todas esas cosas, entonces ya te hacen una cosa, me estoy burlando, porque evidentemente estoy hablando de cantidad, no de calidad, pero sí, es significativo eso, ¿no? Incluso, bueno, digo, también pues eran unos, podemos hablar, si quieren hablo mal de Miguel Ángel y Miguel Ángel en una de esas esculpió un Cupido y lo enterró y se lo vendió a los Medici diciendo que era una cultura grecolatina, ¿no? Porque eso sí daba lana,
Ajá, y no lo suyo, ¿no? claro. Entonces, bueno, sí, pero no importa, pues él es genio, él es, ¿no? Atormentado y bueno, y así lo vivió de una manera, yo creo que muy sincera, en todos estos bellísimos poemas religiosos, que reflexiona sobre la muerte, que reflexiona sobre el arte y sobre el amor, ¿no? Entonces, la especulación sobre el amor es también una especulación estética, que es importante decirlo, ¿no? Eso está completamente ligado a ese momento. Y esta confusión entre amor y belleza, ¿no? Y verdad, ¿no? Porque claro, como estamos hablando de obras maestras, ¿no? Pues son precisamente lo que se pretende llegar, ¿no? Buena clase, Fer. Padrísima clase hoy, padrísima. Nada más para terminar, sí, señalar esto de que aparecen dos teorías del arte, ¿no? Que se van a debatir a lo largo de la historia. Probablemente estamos hablando hasta el final del siglo XIX o el XX, ¿no? Se rompe ese paradigma y eso es lo que vamos a hablar también, este paradigma con respecto a la luz, ¿no? Y al problema de la imagen. En el barroco, en el siglo, bueno, el romanticismo es importantísimo, ¿no? Goethe, Newton, ahí está. Y también como este concepto de belleza pues, se va a ir transformando, ¿no? De historia, evidentemente, ¿no? Hasta podemos decir que, claro, la representación del cuerpo, ¿no? Eso lo vamos a ver. Clemente ahora cose tapabocas. A ver, Clemente, ¿algún comentario? ¿Qué pasó, Fernando? Oye, Setsi no ha dicho nada. Bueno, a ver quién. No, me dio curiosidad de oír a Clemente. No. Si no quieres contestar, pues no. Si no quieren contestar, pues no. Cecilia. Setsi, ¿tú no tienes comentarios, preguntas, nada? Pues yo me quedo muy pensativa con esta clase. La verdad es que sí me lleva mucho a la reflexión, todas estas formas iniciales de cómo se comienza a ver la pintura, que no, o sea, como todo esto que hay detrás de la pintura, ¿no? O sea, como hablábamos, ¿no? Como anatomía, todas estas cosas. La luz también, la importancia de la luz, este cambio de que ya la luz sale del sujeto y todas las perspectivas que hay y el cómo se empieza a transformar también de ser pinturas como muy planas, allá justo cuando entra la perspectiva. Entonces, más que comentarios, me quedo reflexionando. Muy bien. Sí, pero me gusta eso porque la pintura te hace reflexionar, te hace pensar, ¿no? Esa es la idea de Leonardo, ¿no? La especulación. Y especulación es espejo, ¿no? También, por eso la idea del espejo. Jorge, ¿algún comentario? Pues yo me voy muy contento, Fer, de la plática de tu clase de hoy. Estuvo espectacular, coincido con Luis, me encantó. No deja uno de veras de sorprenderse con las imágenes de Leonardo y de Miguel Ángel, con ese Leonardo, no nada más artista, ese Leonardo científico, genio, metido en el detalle de esos dibujos profundos de la naturaleza
anatomía del ojo, de la explicación de cómo llega finalmente la imagen a través del ojo y del nervio óptico hasta el cerebro y cómo lo explica. Y luego la sorpresa de encontrarme también con ese Miguel Ángel, con ese arte literario que te soy honesto, no conocía yo y que lo voy a buscar y lo voy a investigar. Qué cosas más bonitas de Miguel Ángel nos hiciste leer hoy. Me encantó, la verdad. Padrísimo, ¿eh? Padrísimo. Sí, bueno, nada más un paréntesis muy rápido, porque esto es un tema que me interesa mucho, mucho, ¿no? Pero dijiste los dibujos, por eso había pensado nada más presentar los dibujos, o bueno, parte de los dibujos. Vean este dibujo de Leonardo, ¿no? Y si hablamos del movimiento, del acomodo de las telas, todo esto es de una observación milimétrica, ¿no? Pero ¿sabes con quién pasa lo mismo? Con Miguel Ángel. Hay quienes te explican cuando ves, por ejemplo, al David, que es una escultura gigantesca y monstruosa, cuando ves de repente algunos de los músculos que están más resaltados que otros, son precisamente porque si el dedo meñique lo tenías levantado tal, entonces el músculo que está en el antebrazo resalta de tal manera, y entonces no hay error en la figura. Es una figura impresionante que responde todo el movimiento y actuar de los músculos de acuerdo a la posición exacta que tiene el cuerpo en ese momento. Es una locura. Una Sí, locura. pero aquí de alguna manera se está representando ese cuerpo que les decía, ese cuerpo del artista, que es la fuerza, que es el furor, que es la convulsión, todos los cuerpos ahí convulsionados de Miguel Ángel, ¿no? Pintados o esculpidos, ¿no? O sea, todo este manierismo, ya se le conoce como manierismo, esta exageración del cuerpo, que es muy diferente al estudio de botánica o de fluidos de Leonardo, ¿no? Sí, hay en Leonardo es la observación y aquí tenemos la inspiración. Eso me permite hacer esa reflexión del dibujo, en el sentido de que el dibujo se descubre también, es importante, se descubre en esa época, ¿no? El papel era muy caro, no se hacía dibujo, no se consideraba el dibujo dentro del arte. Y las fábricas de papel, como otras, la industria, pues estamos hablando de capitalismo y esta nueva economía y por lo tanto estructura social que es la moderna, permite, en fin, el papel. Entonces el papel se convierte en una herramienta, una nueva herramienta para el artista, ¿no? Y incluso los dibujos están hechos con esa idea, que sea diseño, no únicamente boceto de la obra, sino diseño. Y diseño está implícito, ¿no? La idea. Es decir, para atrapar la idea, el artista traza fugazmente para atrapar la figura, la forma. Pero es inconsciente. ¿Me explico? Sí, sí. Toda esa teoría del inconsciente en la producción del arte es muy importante y eso lo da el dibujo, ¿no? Entonces no hay orden de alguna manera en los dibujos. ¿Sí? Sí, sí. Porque son ideas. Es muy bello eso, ¿eh? Es muy bello. Entonces, cuando uno habla de dibujo en el arte, también está pensando precisamente en la elaboración de la forma, ¿no? Que se adquiere a través del dibujo, pero desde la pintura. ¿Cómo se traduce el dibujo a la pintura? Digo, nada más para siguiendo hablando de erotismo, ¿no? Oye, Fer, yo creo que aquí también habría que tomar en cuenta que en muchos casos, Leonardo utilizó el dibujo
para tratar de explicarse a sí mismo sus descubrimientos científicos o para tratar de graficar sus descubrimientos científicos, ¿no? Exactamente, lo acabo de decir. Él describe lo que está viendo. La idea está afuera. ¿Sí? Él describe lo que está viendo. ¿No? ¿Me explicó? Sí, claro. Pero el describir es descubrir. ¿Mm? ¿Sí? Es muy importante. ¿Y qué se descubre? La idea de alguna manera. ¿Qué es la idea del movimiento? ¿No? El movimiento de las aguas o la mecánica o todo pues, curiosidades que él tiene sobre el vuelo de las aves, sobre la luz, sobre la música, en fin, porque la pintura es una ciencia, el arte es una ciencia, ¿no? Mientras que es el dibujo automático, repito, de otra manera de considerar el dibujo, que es ese arrebato, ese inconsciente, ¿no? Entonces ahí tienes también dos experiencias estéticas muy diferentes, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Dónde está el control de la creación? Precisamente en la mesura, en la especulación o en el impulso. Digo, esto, el arte textual y todo, por lo que están metidos en esa cosa. Pues a mí me encantó, perdón que interrumpa la clase. Me quedo sobre todo con el título, ¿no? Que es la imagen. Y entonces, la imagen es el resultado de la historia. Pero la imagen también nos va a dar historia, Exactamente. ¿no? Sí. O sea, es Sí. el antes y el después a través de esa imagen. Esa imagen llegó por una historia y de ahí va a crear otra historia, ¿no? Y lo que decían a través, lo que decías ahorita de descubrir y observar, también ve uno todos los dibujos y el movimiento constante, Sí. Wow. ¿no? Sí. Todo es movimiento. Es la evolución del ser humano finalmente, ¿no? No hay nada estático, no hay nada que tú digas, porque ni siquiera las esculturas, todas las esculturas o la tela, ¿no? Que vemos en ese dibujo, en donde la puedes tocar, ¿no? Es suavecita, es un poco fría, ¿no? Pero puedes tener esa sensibilidad y que no es nada así como, pum, estático, plasmado en un solo plano, ¿no? Me encantó la clase, Fercusito. Bien, muy bien. ¿Algún comentario? Padrísima tu clase, Fer. Padrísima Padrísima. clase, Fer. Muy, muy, muy padre. Muchas Espero que gracias. la que sigue sea mejor. Qué bueno. Muy rica. Muy rica. Bueno, entonces para la siguiente nos vemos y vamos a ver esta relación entre espejos, entre óptica, ¿no? Y arte, que es muy interesante. El espejo y el Buenísimo. De Padrísimo. acuerdo. y el telescopio. Muchas gracias, Fer. Bye. Buenas Igual. noches. Gracias a todos. Buenas noches. Muchos saludos a todos y muchas gracias. Igual. Bye, bye. 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 Yo qué voy a saber. Bye.